Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Como siempre, con gran gozo, con placer espiritual, te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y llegamos por la gracia de Dios a tu vida y a tu hogar a través de este medio de la televisión. Te decimos, como siempre, nos sentimos deudores y responsables de suplir esa necesidad, de proveerte por la gracia de Dios el pan espiritual. Qué bueno que tú estás ahí en la quietud de tu casa y nosotros acá. Y Dios, usando este medio moderno, va a llegar a ti para sembrar una semilla en tu vida, levantarte, edificarte, para que tu fe crezca en el Señor Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Jueces y hemos seleccionado por el Espíritu Santo la porción de Jueces, capítulo 2, comenzando con el versículo 7 en adelante hasta el 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tignath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Doy gracias a Dios de que el Señor está bendiciendo vuestras vidas como la mía. Y estoy seguro también que Dios está bendiciendo a la iglesia en las naciones a través de estos mensajes. Hemos espigado enseñanzas muy lindas, enseñanzas que no son comunes, pero que Dios ha querido sustraer de este libro de los Jueces. He estado meditando mucho en este libro de los Jueces y la verdad que es un libro de contradicciones, un libro de paradojas, de ironías, un libro de desorden, 300 años de decadencia espiritual, donde se ve lo bueno y se ve lo malo, se ve el sincretismo, se ve una mezcla allí entre la fe y el paganismo, la fe y la idolatría. Y meditaba en mi corazón y le he preguntado al Señor, ¿por qué el libro de los Jueces es el séptimo libro de la Biblia? Quizás Dios nos quiere decir algo con eso. Sabemos que los libros de la Biblia hebrea no necesariamente coinciden con los nuestros, por lo menos en este tiempo. O sea, por lo menos en el tiempo antiguo. Sabemos que ahora los libros de la Biblia tienen otro orden, algunos libros están en otro orden. Pero Dios tiene un propósito de que el libro de Josué no he investigado, o sea, si era en la Biblia hebrea antigua, pero creo que sí.
Estoy casi seguro que así es. Pero sea como sea, para nosotros ha llegado como el séptimo libro. Y digo, Dios mío, el séptimo libro, el libro del caos, de la anarquía, el libro donde hay una nota tónica, como un estribillo se repite en el libro. Aún el último versículo del libro es: y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía como bien le parecía. Así termina el libro. Esa es la nota tónica. Y Dios me mostró algo más acerca de este libro. Y es que este libro no está en un orden cronológico. O sea, no, los incidentes narrados no están en el orden que acontecieron. Dios quiso tomar 21 capítulos, creo que son 21. 21 o 22, a ver, 21. 21 son, a ver, no estoy muy seguro, creo que sí. 21, miren, 7 por 3, 21, santo Dios. Algo nos quiere enseñar Dios, que a pesar de que la nueva generación esté como esté, Jehová le va a dar perfección. Amén. ¿Recuerdan ustedes aquel mensaje glorioso que Dios nos dio acerca de Efraín? Me recuerdo ahora. Dios nos dio un mensaje aquí acerca de Efraín, que mostramos muchos textos de la Biblia, o varios, donde era característico de Efraín que en el día de la batalla daba la espalda, y después que los hermanos peleaban, venían a pelear con los hermanos porque no me llamaron el día de la batalla. ¿Recuerdan ustedes? Y Dios dice en el Salmo: Efraín, los arqueros de Efraín dieron la espalda en el día de la batalla. ¿Recuerdan ustedes? Y la gloria de este mensaje fue que el último versículo, la última vez que se menciona a Efraín en la Biblia, en el libro de Malaquías, es y Dios le llama valiente a Efraín. Le llama valiente a Efraín. Y en el Salmo que Dios, que dice David: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? Ahí menciona a Efraín como que es el yelmo de su cabeza en la guerra. Es tremendo aquello, ¿eh? Así es Dios. Dios no nos ve como somos y como estamos, sino como vamos a estar después que Él haga la obra en nosotros y por nosotros. Amén. Porque es un Dios de generación, un Dios de linaje, el Dios de las generaciones, el Dios fiel, el Dios verdadero. Y entonces Él permitió, Él seleccionó 21 capítulos, incidentes de cosas que acontecieron durante esos 300 años. Ustedes verán, si Dios nos permite, que el libro en realidad termina con un incidente que no aconteció al final del periodo, sino al principio. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Termina con algo que aconteció al principio del periodo de los jueces. Es increíble. Cosas que acontecieron al final están al principio, y cosas que del principio están al final. Incidentes aislados, sin orden, para mostrar que así como los incidentes también no están ordenados cronológicamente, así también era el tiempo. Había un desorden, un desastre, pero Dios lo eligió, el libro séptimo, con 21 capítulos, para decir: a pesar de lo que ustedes ven ahí, el desorden, yo hice una obra en esos días. Y la enseñanza que está ahí la perpetúa en perfección, para revelar lo que ya Dios dijo, de que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo, y nos perfeccionará, porque así lo prometió el Señor. Así que es algo muy característico del libro de los jueces. Algo que me llamó la atención a mí de este libro es que posiblemente, voy a decirlo así para no equivocarme porque no lo he investigado bien, relativamente, contando que es un libro que no tiene tantos capítulos como otros libros históricos, relativamente es el libro que más habla de votos, donde más hicieron votos. Es el libro donde más se pronunciaron maldiciones. Más que cualquier otro libro de la Biblia.
el libro de los jueces. Eran muy ligeros en hacer votos. Muy ligeros, es muy característico. ¿Recuerdan ustedes a Jefté? Que dijo: si Jehová entrega a los enemigos en mis manos, la primera persona que me salga a recibir en mi casa se la dedico a Jehová. Y después que salió la hija a recibirlo, el hombre se entristeció, se afligió, un voto apresurado. Y luego se la tuvo que dedicar a Jehová, y la niña lloró su virginidad toda su vida. Y vamos a ver algo aquí acerca de los votos. Hay muchas cosas que quería estudiar hoy, pero vamos a concentrarnos en esto, porque aquí hay una enseñanza para nosotros. Recuerden ustedes que la semana pasada hablamos de Micaía y de su mamá. Recuerden ustedes que la mamá maldijo. Vamos a leer ese primer voto. Ya mencionamos el de Jefté. Muy bien. Capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, capítulo 17. Si yo comencé a leer así abruptamente, es que como estoy estudiando el libro de los jueces, allí eran muy ligeros. Todo lo hacían apresuradamente, sin reflexión. Pues ustedes saben, se le pega a uno el espíritu de los jueces de aquella generación. Amén. Actuaban y después pensaban. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad te he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ya ustedes saben por qué estudiamos esto. Aquí hay un voto muy interesante de esta madre. Esta madre, y dijimos, Dios nos reveló el carácter de esta mujer y el carácter de su hijo. Y también nos dijo la vez pasada que en los 300 años no solamente hubo una generación, hubo varias generaciones, pero que era la misma perpetuada. Es como a muchos cristianos que dicen: yo tengo 40 años de experiencia con Dios, y es uno repetido 40 veces. Desde que se convirtieron son los mismos. Usted viene 40 años después, el mismo cristiano. No ha cambiado en nada, pero tiene 40 años de experiencia. Un océano de conocimiento con una pulgada de profundidad. Y eso es muy característico. Era la misma generación, aunque fueron varias, estamos predicando la misma. Inclusive Dios puso los incidentes fuera del orden cronológico para mostrar, eran los mismos acá que allá, que si viéramos los 300 años así y ponemos el principio al final, el final al principio y la mitad 150 años después en el medio, es lo mismo, el alfa y la omega, y como quiera. Son iguales. Eso es lo que yo aprendo del libro de los jueces. No traigo a mi memoria ahora mismo porque yo voy a limitar el mensaje, pero el mensaje no solamente estaba basado en los votos, pero como era muy amplio y el tiempo es más corto hoy, voy a reducir el asunto, me voy a concentrar en los votos de las tantas enseñanzas que había hoy. Mencioné el voto de Jefté, posiblemente hay otros, no recuerdo, quizás cuando tenga más tiempo para meditar lo vamos a decir, pero este es el segundo que mencionamos, que lo estudiamos la semana pasada y lo analizamos. Vimos que el amor al dinero, el empeño de esta mujer para que apareciera su dinero por interés personal, eso es lo que hace que lance una maldición. Aquel que
que los robó. Pero cuando supo que fue su hijo, entonces quiso revocar la maldición y convertirla en bendición. Bendito eres de Jehová, hijo mío. Cambió de tono. Y ilustramos que así son los cristianos inmaduros. Así era aquella generación. Cuando le convenía, Dios, 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 Dios. Cuando no le convenía, otra cosa. El pecado de Israel en tiempo de Elías no era que no adoraba a Dios, sino que no adoraba solo a Dios. El pecado de Israel en tiempo del Carmelo, en tiempo de Elías, no era que no amaba a Dios, era que no amaba solo a Dios. No era que no entendían que Jehová era Dios, sino que no entendían que era el Dios. Una cosa es Dios y una cosa es el Dios, el único. Y eso pasaba en este tiempo. Por eso adoraban a Dios y adoraban a los Baales. Adoraban a Dios y tenían imágenes de talla. Tenían dioses domésticos, terafines, imágenes de fundición. Vimos la contradicción en el mismo Gedeón. Que Dios cuando lo llama, la primera orden que le da, destruye el altar de tu padre, con el cual adora a Baal. Hasta le cambian el nombre a él. Le ponen como nombre a aquel con quien va a altercar o va a pelear Baal, porque le destruyó el altar. Cuando termina, que Dios le da la gloria de la victoria y que aún manifiesta un buen espíritu diciendo a los israelitas que le dijeron, tú serás nuestro Señor y tus hijos. Dice, ni yo ni mis hijos serán vuestro Señor o vuestros señores, vuestro Señor, sino solo Jehová. Y el versículo que sigue habla del efod que él hizo, que fue de tropezadero a Israel. Increíble, increíble. Lo usa Dios para destruir la idolatría en su casa y termina haciendo idolatría él también. El gran Gedeón, eso casi nadie lo menciona, porque nosotros destacamos mucho las virtudes de los hombres, pero no miramos. Yo bendigo a Dios por eso. Si usted alguna vez tiene duda que la Biblia es la palabra de Dios, le voy a mostrar algo que muestra lo auténtico que es Dios. Lo íntegro que es Dios. Dios no ocultó las debilidades de sus héroes. Si usted va al libro de Mahoma, al Corán, Mahoma aparece allí como todo virtud. Cualquiera de los libros religiosos describen a sus héroes como. Yo recuerdo que decía de George Washington que nunca habló una mentira. Una sola no. Ahora se sabe que tuvo hijos con esclavas que eran sinvergüenza. No tan sinvergüenza, pero que no era como sin quitarle las virtudes al prócer de América. Sabíamos que no era como se le describía, como un dechado. Simón Bolívar lo tenemos en nuestros países como, pero cuando estudiamos la vida de Bolívar y las cuantas cosas, en la política, en su vida personal, vemos tantas cosas. Pero nos los pintan como un prócer, wow. Igualmente de República Dominicana y los demás eran hombres, naturalmente. Aportaron a nuestros países a la independencia y por eso tienen un día en la historia y un nombre. Pero no era como, no es verdad que como se nos habla de ellos, como que eran dechados de virtudes. No, eran seres humanos con un montón de problemas. Y no siempre las motivaciones fueron correctas. El único libro en el mundo que habla de Moisés diciendo que no hubo un hombre como Moisés, manso, y después dice que no entró a Canaán por lo que hizo. El único libro que dice que Samuel era el vidente, que aun cuando se perdían los burros y las agujas, iban donde él. Y él decía dónde estaban los burros y las agujas. Pero la Biblia dice que el vidente, cuando iba a buscar lo más importante, al ungido de Jehová, se equivocó. El vidente no vio cuando tenía que ver. Vio más las burras que al ungido.
El David, que la Biblia lo menciona como el hombre conforme al corazón de Dios, tomó una mujer que no era suya y mató a un hombre que era más leal que él. Porque Urías eteo, la Biblia muestra que era más leal que David. Que lo emborrachó y ni a un borracho se dio al engaño. Porque dijo, yo cómo voy a vivir con mi mujer cuando mis hermanos están peleando en el campo de batalla. Líbreme Jehová de yo tomar unas vacaciones cuando mis hermanos están peleando, exponiendo sus vidas por la causa del reino de Dios. El padre de la fe, Abraham, que la Biblia habla tan lindo de él, dice que el padre de la fe dudó de tal manera que mintió diciendo que su hermana, su esposa era su hermana, para que no le separasen la cabeza del cuerpo. ¿Saben ustedes cómo narran los evangelios la vida de Jesús? Dice, ni aun sus hermanos creían en él. Y decía lo que la gente decía, es un impostor, engaña al pueblo, tiene demonios. Dice todo lo que decían de Jesús. Lo dicen los evangelios. Se ve que no había intención de mentir. Dijeron las cosas como acontecieron. Ese es Dios. Si yo fuera a hablar de un hermano mío que era Mesías, yo diría que era el mejor hijo. Que todos nosotros lo reverenciamos. No, dice no, aún sus hermanos no creían en él. Si usted oye algo de alguien que diga que ni aún sus hermanos creen en él, y usted dice, wow, por algo no creían en él. ¿Quién sabe? Pero dice Dios, si tú quieres dudar, problema tuyo. Pero él era el santo de Israel. Amén. El Dios del cielo, que te da la fe, no te libra de la posibilidad de dudar. Te expone también las dudas de los demás. Él no tiene propósito de ocultar nada, sino de revelar todo. Y eso es lo que Dios hace en este libro. Revela cosas que están ahí para nuestra enseñanza. Y lo que yo veo aquí en el libro de los jueces es una generación que había aprendido el sincretismo, la mezcla, que eran cuando convenía y negaban cuando les favorecía, que es muy común en la religión. Llamar a Dios cuando lo necesitan y cuando tienen que testificar pagando un precio por su fe, lo niegan. Muy común esto. El engaño, la hipocresía, mezclado con virtud y bondad. A veces sale virtud y a veces sale engaño. Muy común. Cuando quiero obligar a la gente a que siga mi causa, lanzo una maldición. Maldito aquel que no salga a la batalla. Claro, todo el mundo va a salir. Eso era muy común. Y esta mujer maldice a quien le robó el dinero. Apresuradamente. Porque era una costumbre. Era parte de la cultura de aquellos días. La manera como se servía a Dios. Iban al tabernáculo y adoraban a Jehová. Pero iban a los lugares altos, a algunos lugares y adoraban los ídolos. Y era lo mismo. Y era tan común que aún gente como Gedeón, gente allá arriba lo hacía. Por eso la nueva generación aprendió igual. Y era para ellos tan común. Y aquí vemos el apresuramiento en los votos. Yo quiero que tú veas algo conmigo. Ponle el marcador a tu Biblia para que tú veas lo que la ley de Dios decía acerca de lo que es un voto. Venga conmigo a Números capítulo 30, un poquito para atrás. Números capítulo 30. Números capítulo 30. Mucho que decir ahí, pero vamos a leer 2 o 3 versículos.
Números capítulo 30. Dice, y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Está leyendo conmigo? Versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, oiga bien, mezcla el voto con el juramento. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. ¿Qué dice ahí? Ligando su alma con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hermanos, todo lo que esté relacionado con Dios es serio. Todo. Si usted mezcló a Dios en su voto y diga así ha dicho, así me haga Jehová y así, o se lo dedica a Jehová, su alma queda atada, ligada al voto. Y no debe retractarse ni una sola palabra, debe hacer tal como usted lo dijo. La única que se salvaban en Israel eran las mujeres que hacían voto, porque el marido lo podía anular, porque era cabeza. Una tremenda enseñanza que la estudiaremos otro día. Versículo 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ellos, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuese casada o hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligare su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, o sea, estuviese de acuerdo, el silencio dice estoy de acuerdo, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Hasta en eso la Biblia enseña que el hombre es la cabeza de la mujer. La mujer podía prometer lo que le daba la gana, pero el marido podía anular eso. Así que cuando usted diga algo por ahí, llame a marido, ay, por favor, redímeme. Mira lo que yo hice. ¡Hey! La mujer no debe, ni la hija. Y dice hija porque no era casada, el padre la representa. Si era mujer, el esposo la representa. Si el esposo callara, otorgó, el que calla otorga, está de acuerdo. El voto va firme, tiene la obligación, su alma está ligada a ese compromiso verbal. Tremenda enseñanza para hablar del matrimonio, ¿no? La autoridad del varón. Hasta en eso estaba la autoridad del varón. Podía con su boca anular la obligación, el voto. Pero esta mujer, yo no sé si yo no sé si tenía marido. Si tenía marido era una sinvergüenza. Porque ella misma anuló el voto. Te digo por qué te estoy leyendo esto. Porque esa maldición era irrevocable. Pero ella por conveniencia, esa mujer sabía lo que la ley decía en cuanto al voto, al juramento. Ella lo sabía. Pero como en ese tiempo se jugaba con la palabra de Dios, se jugaba. Cuando me convenía la usaba, cuando no me convenía hacía otra cosa. Eso se llama en el Nuevo Testamento traficar con la palabra. Hermano, préstame ese dinero o dámelo porque Jehová, el que le da al pobre le presta a Jehová. Y usamos los textos.
Cuando estamos pidiendo una ofrenda, buscamos todos los textos que hablan de ser generosos con Dios para que nos den la ofrenda. Pero el propósito de la ofrenda no es que se la demos a Dios. El propósito no es que el pueblo sea generoso con Dios, sino porque necesito la ofrenda para comprar un equipo de televisión o de radio o hacer cualquier otra cosa. Eso desvirtúa la ofrenda de Jehová y le manda un mensaje equivocado al pueblo. Es peligroso jugar con la palabra de Jehová. Trae consecuencias funestas a la iglesia. No se juega con la palabra de Jehová. Sea nuestro sí, sí, sea nuestro no, no. Lo demás de mal procede, dijo Jesús. Tengan cuidado, dice Jesús, cuando estén jurando. Cuídense del juramento. Salomón dice, mejor no hagas voto a Jehová si no lo vas a cumplir. Cuidado, porque Jehová te toma en serio. A mí me gusta lo que dice, tu alma queda ligada a lo que salió por tu boca. Ahí vemos la importancia de la misericordia de Dios. Que pasa por alto a los hombres su ignorancia. Pero no sabemos el día que Jehová no va a pasar por alto. A Moisés Dios pudo pasar por alto lo que hizo aquel día cuando mezcló, cuando usando la vara de Jehová, y no la vara de Jehová como se ha predicado simplemente porque golpeó la peña, sino porque estaba representando a Dios en ese momento, y como estaba enojado con el pueblo, actuó de acuerdo al enojo que tenía con el pueblo. Y Dios no estaba enojado con el pueblo, era él que estaba enojado con el pueblo, y manifestó como que Dios estaba enojado y representó mal a Dios en ese momento. Y ese día Jehová lo estaba mirando muy bien para no pasar por alto a Moisés. No sabemos el día que Dios va a pasar por alto y el día que no va a pasar por alto. Tú no sabes el día que Dios te va a tomar en serio tus palabras. No sabes el día. Por eso cada vez que pronuncies el nombre de Dios, o tú ligues a Dios en tu vocabulario, o en tu expresión, o en tu intención, o en tu voto, o en tu ofrenda, ten cuidado. Cuando no hay temor de Dios, usamos el nombre de Dios hasta para regar. Y vemos el ejemplo de Jefté. Era peculiar en aquella generación. Comprometerse con Dios sin reflexionar. Hermanos, nuestra fe es reflexiva. Nuestra fe no es impulsiva. Es un pecado contra Dios usar el púlpito para manipular al pueblo de Dios. Apelar a las emociones del pueblo. Hacerlo llorar y contarle cuentos tristes. O hacerles promesas de que Dios va a abrir el cielo para ti, para sacarte una ofrenda o sacarte lo que sea. Hacerte llorar, y tú impulsivamente vienes y traes aquí el dinero de tu familia, el dinero de la renta, como lo he visto yo tantas veces. Y tirar sin reflexión y después quedarte con el dolor en el alma. Ahora no tengo para pagar, y comienzas a dudar de lo que hiciste, y hasta te devuelve muchas veces y no das nada, porque lo hiciste impulsivamente. Por eso Dios nos enseñó por años aquí que cada vez que vamos a pedir, a veces algunos dicen, pastor, usted lo desanima a la gente, porque me vaya a su casa, tome su tiempo, reflexione, no haga nada impulsivamente, tenga cuidado, no lo hagas porque los demás lo están haciendo, piénselo bien, ore bien a Dios. Si usted está convencido que esta causa no es de Dios, no lo haga. Lo que no es de fe es pecado. Toda ofrenda es voluntaria delante del Señor. No se deje persuadir, hágalo bien, hágalo por fe, porque lo que no es de fe es pecado. A Dios no le agradan los impulsos. A Dios le agrada cuando la boca dice lo que hace el corazón, y el Espíritu cumple el compromiso del corazón y del alma.
Y nosotros que estamos educando espiritualmente a la nueva generación, tenemos que enseñarles que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Que todo lo que tiene relación con Dios es serio. Que el día que me enoje no voy a tomar la vara para arremeter contra todo el mundo. Y el día que quiero convencer uso las emociones para hacer que la gente sin reflexionar impulsivamente dé o haga lo que sea. Todo lo que se le dio a Dios, dice, ofrenda de corazón, voluntariamente. Dame, hijo mío, tu corazón. Todo lo que no tenga el corazón no lo quiere Dios. Esta mujer cuando vació la boca, lo hizo por un coraje, una frustración de que le robaron el dinero. ¿A quién le gusta que lo engañen? O sea, es algo que duele. Yo personalmente soy bien cuidadoso cuando compro. Yo no soy impulsivo, me gusta siempre medir. Y los que están conmigo comprando aquí equipos saben que yo les digo, mire, si decidimos que Sony la marca o cualquier cosa, búsquese en todas las tiendas, en el internet, el mismo producto, a ver quién lo vende más barato. Y lo compramos el que lo venda más barato. El mismo equipo, porque hay otra marca que sea más barato, pero no es la misma calidad. Que ser sabio, con mucho cuidado. Hágalo con mucho cuidado, no impulsivamente. Fui a comprar un vestido y casi me llevé media tienda. Y pobre tarjeta, y pobre deuda, y impulsivamente. Y no sabemos, y después, ay, ¿qué fue lo que hice? Ay, Dios mío. Ahora esclavo por años pagando intereses. Y así hacemos con Dios también. Muchos impulsos. El mundo está hecho así, que tú actúes sin pensar. Hay muchos que si hubieran pensado no se casan como se casaron. Dijeron como Sansón, esta agradó a mis ojos. Y yo no te quiero meter duda. Si no hiciste un voto apresurado delante del Señor. Compraste apresuradamente. Hiciste apresuradamente. Abriste la boca en el coraje, como dicen en Puerto Rico, el coraje, en la ira, en el enojo. Y lanzaste una maldición. Y después, ¿cómo tú vas a revocar esa maldición? Yo bendigo a Dios, que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Que neutraliza lo que salió de tu boca. Amén. Amén. Jesús dice, Padre, yo anulo ese voto. Anúlalo. No tienen autoridad para jurar, no tienen autoridad para maldecir. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, no juréis por Jerusalén, porque es el estrado de sus pies, ni por el cielo, porque ya está Él en su trono. Pero aquí había muchos impulsos. La maldición no era una maldición sana, era una maldición basada en que mi dinero se perdió. Y después quiso revocar el voto porque la maldición le cayó al hijo. Y después dio una ofrenda para Jehová, pero como tenía el corazón torcido, la dio para ídolos. Estaba mal. Esta mujer describe la generación anterior, la de ella, y luego lo que le enseñó a su hijo. Pero eso no solamente era ella. Venga, siga conmigo, para que vea otra cosa aquí. Le voy a contar la historia para no leerla, porque es muy larga la historia. La historia, vengas al libro de Jueces otra vez. Le voy a contar la historia. En el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de los Jueces, narra una historia muy interesante. La voy a decir con pocas palabras y después vamos a la enseñanza. Miren, para no leer todos estos 2 capítulos, ahí habla de un hombre levita, comienza a decir que vino del monte de Efraín, que tenía una ramera, una esposa ramera, que inclusive le fue infiel. Después es otra historia que quizás vamos a detenernos a analizar, pero no quiero concentrarme en eso. El hombre tenía una mujer ramera, andaba con ella, y llegó a una ciudad de Benjamín.
Gabaa, creo que se llamaba. Y allí es interesantísimo que este hombre, mire, primeramente, para no dejar, no pasar por encima a la enseñanza. Dice el versículo 19:1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, oigan eso, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Atención, yo no sé si este levita era sacerdote. No sé si era sacerdote, la Biblia no lo dice. Pero sí los levitas servían en el altar. Y Dios dijo, escuchen ustedes, porque este libro nos habla de tantas leyes violadas. Decía que un sacerdote no podía casarse con mujer repudiada ni ramera. Esta no solamente es ramera, le fue infiel y salió a buscarla y a hablarle amorosamente. Por ser levita ya era de Dios, aunque no fuera sacerdote, ya era de Dios. Ya no se podía casar con una mujer repudiada. Y esta era ramera y después infiel. Ahí estaba con ella. Eso. Miren, yo porque no puedo detenerme, pero es que en este libro hay tantas revelaciones de desorden. Eso es que no había ley. No había ley, cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso sucede a una generación cuando pierde la guianza de Dios, la guianza de la palabra. Cuando no se basa en la palabra de Dios, sino en las malas prácticas. Pero no quiero detenerme ahí porque es mucho la historia. Este hombre quería irse con su mujer y su suegro lo detuvo un montón de veces con un montón de cuentos. Quédate porque es de noche, quédate porque es de día, quédate porque el agua es el camino, quédate porque es peligroso si te vas ahora. Hasta que finalmente el hombre dijo, ya déjame ir con mi mujer que me quiero ir, la vine a buscar porque me la quiero llevar. Versículo 10 más, el hombre no quiso pasar allí la noche, iba a pasar la noche en un lugar, no, ahí no, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora, vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, eso le dijo el siervo, no iremos, dice, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Rama. Fíjense, hermanos, el criado le sugirió a él, ¿por qué no nos quedamos aquí en la tierra de los jebuseos, que eran cananeos? Dice, no, jamás voy yo a pasar la noche en un hotel en medio de gente paganas. Jamás vamos a pasar la noche en una de las ciudades de Israel. Y eligió a Gabaa de Benjamín. Y allí en Gabaa de Benjamín estaba en la plaza, para leer la historia. Vino un señor, porque eran muy hospitalarios en esos días, y le dice, ¿qué hacen aquí en la plaza? Vengan conmigo a mi casa. Y lo lleva a su casa. Cuando está en la casa, dice la Biblia que se repitió la historia, la única vez en la Biblia que se repite la historia de Sodoma y Gomorra es aquí. La única vez en toda la Biblia. Vinieron los sodomitas homosexuales y pidieron vivir con ellos. Miren ustedes lo que dice aquí. Versículo 21, y los trajo a su casa. Está hablando del Señor que les dio posada. Y dio de comer a sus asnos y se levantaron, y lavaron sus pies. Y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre
que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Lo mismo que los sodomitas con los ángeles quisieron vivir, eran homosexuales. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, el mismo, igual que Lot, y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana a su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y le envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto cosa tal desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto no se puede quedar así. Y es verdad, dijeron algo, nunca se ha visto tal cosa, porque en ese tiempo se veían cosas. Como decía un político dominicano: este país es pequeño, pero se ven cosas grandes. Cosas muy raras y extrañas. Terrible, este incidente es terrible. Este incidente, yo me tuviera que hablar de lo terrible que es, en todo el sentido. Muy crudo esto. Esto es indigno de Israel, indigno del pueblo de Dios. Pablo, a mí lo que me llama la atención es que que el criado le dio un consejo. Le dijo: mira, vamos a quedarnos en tierra de los jebuseos. ¿Cómo voy yo a morar entre paganos? Es un peligro. Me voy a quedar en una de las ciudades del pueblo de Dios, donde Dios habita, donde temen a Jehová. Dice Pablo, hablando de los corintios: pecados que ni aún se nombran entre los gentiles, hay aquí en la iglesia de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia porque se sienten seguras, y después dicen: ay, me fue mejor allá. Allí nunca me engañaron, allí nunca me traicionaron, allí nunca jugaron con mis sentimientos. Qué triste, qué triste cuando en una ciudad de Dios te hacen eso. Pero así era aquella generación. Tenían información acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Siguen, que ese no es el tema. Esto es solamente para que ustedes vean, porque no se le puede pasar por alto tantas cosas. Ahora, en el capítulo 20, dice versículo 20: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y dice la tierra de Galaad, y a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Oiga, dicen del pueblo de Dios, gloria a Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid
cómo fue esta maldad. Entonces el levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Galaad, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme a mí y a mi concubina. La humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho esta maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre, dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se juntó, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Eso es un compromiso, voto. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabaa: contra ella subiremos por sorteo. Y ahí hablan cómo va a ser la estrategia de la guerra. Ahora, dice versículo 15: y fueron contados en aquel tiempo, y ahí habla de los, pero no entrar en los detalles de la guerra. Hubo la guerra. Más adelante, otro día, les voy a ministrar sobre algo que hizo Dios. Nunca Dios había actuado. Una cosa que me llamó la atención aquí es que Dios es increíble. Dios actuó con una conducta que nunca en la Biblia yo la había visto. 3 veces consultaron a Jehová que si peleaban contra los benjaminitas, y las 3 veces le dijo que sí, que vayan. Y las 2 primeras los acabaron a los de Israel, y los de Benjamín, que fueron los que hicieron la infamia, ganaron. Y fue la 3ª vez, después que se humillaron y todo, que dijo: vayan, que los voy a entregar en sus manos. 2 veces le dijo: vayan, y los vencieron. Y fue la 3ª vez que ganaron. Eso se lo dejo para otro tiempo. Y Dios me dijo: en tiempos extraños actúo extraño, y con gentes extrañas actúo extraño. Claro, Dios nunca dijo. Miren, vamos, es que ya me metí en el lío, ya tengo que seguir. Ya me tengo que meter. Me tengo que meter. Amén. Me tengo que meter aquí. A ver. Es que hay que leer tanto y no hay tiempo para leer tanto, que no quiero. Bueno, vamos a dejar eso. Porque yo quiero llegar al voto. El asunto es que consultan a Jehová. Por ejemplo, el 18. Luego se levantaron los hijos de Israel. ¿Están leyendo conmigo? Y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Así comienza el libro de Jueces. Judá irá primero. Y termina diciendo: Judá irá primero. Es otro mensaje. Pero no voy a detener ahí, porque entonces es otro mensaje. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Y saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Dios dijo: vayan, fueron y perdieron. Mas reanimados el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Jehová les respondió: subid contra ellos. Segunda vez que Dios dice que vayan. Perdieron la primera vez. Una tremenda enseñanza. Dios dice: vayan. Versículo 24: por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Galaad contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí.
en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y escuchen ahora, dice aquí, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Se ve que este incidente, porque Fines era hijo de Aarón y fue aquel que cuando Balaam dio el consejo de que, que introdujeran mujeres al campamento de Israel, recuerdan ustedes que traspasó a aquellos dos, al príncipe y a la otra, y que Dios se lo contó por justicia. Estaba muy jovencito. Quiere decir que esto fue el principio del tiempo de los jueces. Dice, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos. Mira, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Dios no miente. Las dos primeras veces no dijo que los voy a entregar, dijo que vayan. Una tremenda enseñanza, porque a veces consultamos a Jehová, Señor, ¿debo ir yo a mi país? Arriesgándome que voy a perder la cita, la residencia, vaya. Y después allá no me dejan volver. Señor, ¿no me dijiste tú que vaya y ahora no me dejan volver? Cuando tú envías tu respalda. Dice Dios, yo no te dije lo que iba a pasar, yo dije que fuera. Porque yo te quería llevar allá y dejarte allá, y yo sé que si te hubiera dicho que tú no ibas a volver, tú no vas. Y yo te quería enseñar algo, y es que te quiero allá. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo nada más, esto es un ejemplo. Señor, acepto este trabajo, acéptalo, y después tremendo dolor de cabeza. Señor, pero tú me dijiste. Era que yo te quería enseñar algo. Ando buscando ocasión para enseñarte. No siempre que Dios te dice ve, es que el éxito, entre comillas, está asegurado, sino que Dios tiene un propósito contigo. O cuando Pablo le dijo a Pablo que iba a ir a Roma y que iba a pasar por Jerusalén, no le dijo que prisiones y tribulaciones le esperaban. Hay que conocer a Dios. Y más con los extraños, porque son raros. Dios quería enseñar a la nueva generación cómo actuaba Él, su conducta, para que la nueva generación lo conozca. Así va a ser con nuestros hijos. Así va a ser con ellos. Pero va a haber una tercera vez que Dios va a decir, ahora los voy a entregar en tus manos. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Ganaron la batalla para hacer todo bien breve. Ganaron la batalla. Y pasó algo muy interesante. Miren, entonces ellos hicieron un voto, 21:1 para que ahora entramos en tema aquí. Dice aquí, los varones de Israel habían jurado en Mizpa cuando se reunieron todos, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. ¿Qué hicieron ellos? Un voto. Se metieron en un lío. En Mizpa fue que se reunieron la primera vez para decidir pelear con Benjamín. Y todavía no han entrado a la batalla. Hicieron un voto. No daremos nuestras mujeres a los de Benjamín. Sin saber lo que iba a acontecer. Y vino el pueblo a la casa de Dios. Y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto. Y dijeron, fíjense hermanos, que esta vez se humillaba. Esto fue al principio del libro de los jueces, aunque está al final. Lo sabemos por Fines, que todavía estaba vivo. Él no podía estar vivo 300 años después. Se ve que fue al principio, quizás cuando nació en el desierto tenía 17 cuando entró, y 40 más en tiempo de José, 65 u 80, y quizás tenía 20 más después que se murió Josué. Tono de Fines. En ese tiempo se consultaba a Jehová todavía. Estaban comenzando.
Escuchen ahora, versículo 3. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Porque ellos acabaron con los de Benjamín. Solamente escaparon unos cuantos hombres que se metieron en una cueva. Versículo 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. O sea, juraron otro juramento. El primer juramento es: no daremos, díganlo conmigo, no daremos nuestras hijas a los de Benjamín. Segundo juramento: el que no venga a la batalla tiene que morir. Eran tremendos haciendo votos y juramentos. Escuchen ahora. Seguimos. Versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Ahora viene el dolor. ¿Qué haremos en cuanto, dice, qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había subido al campamento, a la reunión, porque fue cortado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores fue contado el pueblo. Fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres. Wow. Dice, de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. ¿Saben ustedes por qué hicieron esto? Porque ellos destruyeron a todos los varones de Benjamín y solamente escaparon como 300 hombres, no recuerdo ahora la cifra, y se escondieron en una cueva. Pero como ellos habían jurado, oigan esto, como habían jurado que no iban a dar sus mujeres a los de Benjamín, dijeron: entonces viene el dolor de haber actuado y después pensado. ¿Qué hemos hecho? Ahora hemos destruido una tribu de Israel y hemos hecho juramento. Ahora, ¿cómo se va a multiplicar esa tribu? Y van a ser como la arena del mar, como Dios prometió en el pacto a Abraham. ¿De qué manera se va a cumplir esa palabra? Hemos hecho una brecha en Israel. Entonces, porque eran judíos, los judíos son sabios, muy astutos, dijeron: vamos a ver si hay alguien que no haya venido a la batalla el día que lo citamos, porque hicimos un juramento de que el que no venía tenía que morir. Y entonces, cuando contaron el pueblo, no había nadie de Jabes Galaad. Dijo: aquí está el asunto. Así que vayan 12,000 hombres y maten ahí hasta las moscas, mujeres y niños. Espérense. Espérense. Vamos a ver la cosa. Ya que hicimos un voto, y hemos ligado nuestra alma con nuestra boca, vamos a arreglar las cosas. Maten a todos menos a las vírgenes. Y ahí arreglaron el voto y salieron con el voto. Y encontraron allí 400 doncellas. Así que se las llevaron a los 300 o no sé cuántos, no me acuerdo de la cifra porque no leí completo, que estaban en la cueva. Pero faltaron mujeres. ¿Y ahora qué hacemos? 400 mujeres no son suficientes. Hicimos un voto. Fíjense cómo arreglan con un voto el otro voto. El voto de no dar mujeres
se resuelve con el voto de que juramos que el que no venga a la batalla debe morir. Así que hay que matarlos a todos. Pero vamos a hacer una regla en el voto. Cuando usted daba un voto, dice, ¿qué leímos en números? Que se debía de cumplir tal como salió de la boca. ¿O no? ¿Y por qué ahora perdonar a las 400 mujeres, doncellas? Porque así arreglamos el voto. Ve el asunto cómo se juega. Muy parecido, ¿eh? Diga conmigo, rejuego. Eso es costumbre religiosa, rejuego. De eso viven los abogados. Sacan a los delincuentes de la cárcel con las debilidades de la redacción de la ley. Está redactada así, me voy por acá. Escuchen ahora, no se ha terminado todavía. Miren lo que... Versículo 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas, que sí que faltaron mujeres. Escuchen ahora de qué se valen. Escuchen ahora. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Qué triste cuando Dios hace una brecha. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Ellos acabaron con medio mundo. Escuchen ahora. Dijeron, miren ahora el arreglito. Dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, aparentemente temor al juramento, diciendo, maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Ahora bien, diga conmigo, ahora bien. Me gusta ese ahora bien. ¿Cómo arreglamos las cosas nosotros a veces? Eso es lo que nuestros hijos ven y la nueva generación en nosotros. Cómo jugamos con la palabra y la arreglamos para salir bien. Dice, ahora bien, como hemos jurado, hay una maldición y no queremos que nos caiga esa maldición encima. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, oigan bien, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a la tierra de Benjamín. En otras palabras, róbenselas. En otras palabras, nosotros no se la estamos dando. Ustedes se la están robando. Pero ellos se le están dando el consejo. No se la estamos dando. Ellos se la están robando. Es otra cosa. Se las llevaron, las secuestraron a las vírgenes. No tenemos ninguna. Eso no cae en el voto, porque no se le hemos dado voluntariamente. Ellos las tomaron. Pero le estamos aconsejando que lo hicieran. Ahora bien, ¿no se les parece esa conducta a las nuestras hoy? ¿Cómo arreglamos las cosas de Dios para que nos salgan? No, yo no hablé mentira. Yo lo hice así. Eso no implica una mentira. Así dijo Abraham.
Abraham dijo, yo dije es mi hermana. ¿Acaso no es mi hermana? Claro que es mi hermana, hija de mi padre. Pero la pregunta fue, ¿es tu mujer? No te preguntaron si es tu hermana, te preguntaron si es tu mujer. No pasa a veces cuando tenemos una entrevista con seguro social, con welfare, con trabajo, y arreglamos las cosas y decimos lo que y contestamos lo que nos están preguntando. Y yo no dije mentira, porque la pregunta fue esta y yo respondí así. Yo no hablé mentira. Pero según la ley, una cosa son las letras de la ley, otra cosa es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley incluye la intención del corazón. Aún con el silencio tú puedes mentir. Depende de la intención. Vienen como con un voto, resuelven el otro voto y después enseñan a robar mujeres para que la maldición no nos caiga. Así no violamos el voto, porque la ley dice que tiene que ser ellos como salió de nuestra boca, y así lo vamos a cumplir. Pero el voto no incluye que se la roben, aunque nosotros estamos dando el consejo. Versículo 22. Y se vinieron los padres de ellas a sus hermanos, dice, a demandárnoslas. Nosotros le diré, si vinieren, perdón, es condicional, si vinieren, lo repito el 22, si vinieren los padres de ellas, o sea, de las jóvenes doncellas de Silo, o sus hermanos, a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. En otras palabras, ustedes no se las dieron, ellos se las robaron. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su casa, saliendo de allí cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué lindo que termina este libro. No es una casualidad que termina así. Así termina el libro. Después de un incidente así, tenía que terminar así. Eso me dice a mí que Dios no aprobó ese juego. Ahora entienden ustedes por qué Dios 3 veces dijo, vayan. Venían humillados. Vayan. Venían humillados. La tercera vez se humillaron, presentaron ofrendas, ayunaron, hicieron de todo. Y Dios dijo, ahora sí, vayan. Ahora los voy a entregar en vuestras manos. Qué tremenda enseñanza para nosotros, amados. Yo no sé si Dios nos va a dar más mensajes sobre este libro. Nos dio 5. Número de gracia. ¿Qué hemos aprendido con estos mensajes? Te voy a resumir el mensaje que Dios nos ha dado. El mensaje que Dios nos ha dado del libro de los jueces es: que a Dios no se le conoce por información, sino por revelación y con experiencia con Él. Que podemos
Y debemos enseñar a nuestros hijos con las palabras habladas y con nuestras vidas, que es un deber hacerlo. Y es un riesgo no hacerlo. Y es un pecado no hacerlo. Pero hay una parte que no la hacemos nosotros, que la hace Dios. Y es dar a nuestros hijos, estoy hablando de los naturales y de los ministros y también las ovejas que han de ocupar el lugar nuestro cuando no estemos nosotros, o sea, la nueva generación en lo espiritual. Ellos no van a conocer a Dios por las experiencias nuestras, sino por sus propias experiencias. Como dice el libro de los jueces, Jehová no va a destruir a todos los enemigos. Con los mismos enemigos que tú peleaste, Dios va a dejar un remanente de esos enemigos para que peleen nuestros hijos, para que tengan una experiencia con Dios y Dios se manifieste y vean el poder de Dios y el cuidado que Dios tiene con ellos. Primera enseñanza. Segunda enseñanza que Dios nos da es que nuestro deber es el deber del que siembra. Sembrar en ellos por la palabra y con el ejemplo la semilla de la verdad. El que siembra hace los surcos, deposita la semilla y ya no puede hacer nada más. Lo que sigue le corresponde a Dios, que es mandar la lluvia temprana y tardía, hacer brotar la semilla y dar el fruto. Así que ahí terminaste con el testimonio hablado y el testimonio de tu vida. No puedes hacer más nada. Tercera enseñanza, Dios tratará con nuestros hijos. Tratará con ellos. No importa su extravío, porque en ellos hay una elección. Serás salvo tú y tu casa. El ejemplo de Sansón, Dios eligió a Sansón y le dio fuerza para a través de su fuerza vencer a los enemigos de Israel y libertar a su pueblo. Pero Dios no pudo usar su fuerza. O sea, usó más su debilidad que sus fuerzas. Él hacía todo al revés y Dios lo que hacía al revés lo usaba como pretexto contra los enemigos para vencerlos y destruirlos. Enseñanza que no importa el extravío de nuestros hijos, tarde o temprano Dios cumplirá su propósito con ellos. El caso de Gedeón, testimonio de que ellos conocían a Dios por información, ya que él dice, nuestros padres nos contaron de las maravillas. ¿Por qué somos esclavos de nuestros enemigos? Si Dios hizo tantos milagros en el pasado, según nos cuentan nuestros padres, Dios le da a Gedeón una experiencia. Al final Gedeón termina adorando, haciendo de tropiezo a Israel, haciendo un efod que era como un ídolo, mostrándonos a nosotros que era costumbre en esos días, era normal la mezcla entre lo santo y lo sagrado, entre el culto al verdadero Dios y la idolatría, lo que llama el sincretismo. Lo vemos en estas últimas narraciones. La mezcla entre lo bueno, lo malo, no se distinguía. Y las generaciones, porque eran varias en los 300 años de los jueces, hacían y repetían lo mismo que habían visto con sus ojos. Enseñanza para nosotros. Al final, la enseñanza es que no debemos perpetuar los errores por temor y amor a Dios, por preservación para nosotros, para correr bien y sobre todo para no dejar ese legado y esa herencia a los que han de venir después. Porque tal como nosotros actuemos, actuarán ellos, porque ellos harán lo mismo que han visto en nosotros. Si jugamos con lo espiritual y sacamos provecho, si somos impulsivos y salimos de los problemas torciendo la palabra de Dios o adaptándola a nuestras debilidades, la nueva generación no va a temer a Dios, porque va a ver que lo que va a aprender, lo que va a aprender es un juego. Con Dios se juega. Lo llamo cuando lo necesito.
lo uso cuando me conviene. El reto para nosotros es que Dios nos lleva de gloria en gloria. Eso significa que nosotros tenemos que ser mejores que los que nos dieron la palabra, o sea, la pasada generación. Y nosotros y nuestros hijos tienen que superarnos a nosotros. Y para nuestros hijos superarnos a nosotros, nosotros somos los que tenemos que arar el campo para ellos y sembrar la semilla para ellos, para cuando ellos vengan cosechen lo que nosotros hemos sembrado. Dar un aplauso al Señor. Si nosotros sembramos bien, nuestros hijos, los que han de venir después de nosotros, cosecharán gloria y hermosura para Dios. Dios será glorificado y ellos podrán dar a la generación que sigue más de lo que recibieron de nosotros. Y Dios alcanzará su propósito y será el Dios de las 1000 generaciones. Levántate y oremos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, solemnemente venimos delante de ti. Perdónanos, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, pedir perdón. No somos mejores que nuestros hermanos. No somos mejores que tu pueblo en el tiempo de los jueces. Se puede mirar en nosotros esa contradicción que hay. Hay una contradicción, hay un sincretismo, hay una mezcla. Hemos usado la fe para conveniencia, hemos jugado con tu palabra, hemos traficado, la hemos adulterado, hemos sido muy apresurados en comprometernos y después evadimos el compromiso y salimos con una estratagema de error. Perdónanos. Perdónanos del mal ejemplo que han visto nuestros hijos, tanto los naturales como los espirituales. Perdónanos. Pero no estamos solamente aquí para pedir perdón, porque sabemos que tú nos perdonas. Señor, como te decimos siempre, no queremos mañana pedir perdón por lo mismo. Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos un cambio de actitud. Queremos ser personas comprometidas con la verdad. Que no evadamos en el momento de cumplir el compromiso de nuestra boca. Perdónanos y ayúdanos. Yo te ruego que esta palabra permanezca, Señor. Levanto mi mano, impártela a Dios. Mira desde arriba, ten misericordia. No predicaste estos mensajes simplemente para desnudar a esos santos de esos días, sino para nuestra enseñanza, para que no repitamos esos errores con nuestros hijos y con nuestros hijos espirituales en estos días. Inclusive al final nos hiciste un recuento, punto 1, 2, 3 y 4, para que quede bien clara la enseñanza. Hiciste una recapitulación en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora que todo lo que te suelto en nosotros, que tú lo amarres, que tú lo ates, que no haya palabra impulsiva que te suelta. Señor, ligamos nuestra alma con la verdad, ligamos la alma con el compromiso. Nuestro sí será sí, nuestro no será no. Seremos hombres y mujeres de verdad. No viviremos apariencias, ni viviremos mandamientos aprendidos. Sembraremos bien en espíritu, en verdad, en palabras y en hechos, para que nuestros hijos, los que han de venir después de nosotros, los naturales y los que formamos en el ministerio y los que formamos espiritualmente, Dios mío, que haya un mejor tiempo para ellos. Así como en lo natural, el padre responsable trata de comprar una casa o de tener propiedades o de ahorrar para cuando yo no esté, mis hijos vivan mejor que yo y no pasen las penurias y tengan herencia, tengan heredad.
ya sea una buena educación, o ya sea una profesión, o ya sea, Señor Padre Santo, una cuenta bancaria, o ya sea propiedades, inmuebles. Tratamos de que tengan herencia. Esa es la satisfacción de un padre cuando muere. Saber que sus hijos quedan bien, que están cuidados, que están guardados, que están protegidos. Aunque yo no esté, aunque yo no disfrute con ellos. Ay, Jehová, herencia de Jehová son los hijos. Y precioso es el fruto del vientre. Nuestros hijos no son nuestros, son tuyos. Son el linaje santo, son la generación del presente. Somos deudores a ellos y a los que han de venir después. Señor, corrígenos, ayúdanos, impártenos. Váyase el espíritu religioso, hipócrita, engañador. Venga el corazón sincero, genuino, íntegro, comprometido. Vida, transparencia. No queremos servirte ni tener la cena del Señor con ácimos. Ay, Señor, con hipocresía religiosa, con vieja levadura, mañas, trucos viejos, tapujos vergonzosos, cosas chuecas, como dicen en el lenguaje del pueblo. Semiverdades, mentiras disfrazadas. Renunciamos, Señor, a esas cosas vergonzosas. Renunciamos nosotros como pueblo y tu iglesia de las naciones. Lleva, Señor, allá. Lleva, Señor, allá. Contesta la oración allá. Contesta la oración allá. Más allá de estas cuatro paredes. A tu pueblo que está en las naciones. Oro por la iglesia de Cristo. En los 5 continentes. En los 4 cabos de la tierra. Oro para que el espíritu de esta palabra llegue allá. Ahora mismo, por la autoridad de Dios, deshacemos la hipocresía religiosa. La levadura de los fariseos. Para que llegue el ácido de sinceridad, de la simpleza de Jesús. Hombres íntegros y veraces. Una generación que honre a Dios. Eso es lo que oramos para la iglesia de Cristo de las naciones. Para ti, para nosotros. Que Dios oiga nuestra oración. Que añada más de lo que expresó nuestra boca. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.